Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete antes de comenzar. Antes de empezar, una advertencia. Esta historia contiene imágenes perturbadoras. Si tienen menos de 18 años, les recomiendo que no sigan escuchando. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres han sido modificados a petición de los involucrados. Misnebalam. Si buscan ese nombre lo van a encontrar. Es un pueblo real en Yucatán, México. El único pueblo fantasma del estado, abandonado por completo en 2005. Nadie pudo explicar del todo por qué. Yo sé por qué, porque estuve ahí. Era maestro, recién casado. A principios de los 50 me asignaron la escuela de ese pueblo. Mi esposa Valentina y yo nos habíamos conocido trabajando juntos. Ella tuvo que dejar la docencia por problemas de salud. No podíamos tener hijos, pero nos teníamos el uno al otro. Cuando llegó la asignación, mi familia entera puso mala cara. Los rumores sobre Misnebalam corrían por todo el estado desde hacía décadas. Pueblo maldito, pueblo que te cambia, pueblo del que nadie sale igual. Yo me reía. Era hombre de ciencia. No creía en esas cosas. El camión nos dejó 5 kilómetros antes del pueblo. El chofer se negó a seguir. «Hasta aquí llego yo», dijo. «Y si me preguntan, ni siquiera debería haberlos traído hasta acá». Caminamos con las maletas por el camino de tierra. Y fue entonces, caminando, cuando noté la primera cosa extraña del pueblo. Las casas que íbamos viendo a lo largo del camino tenían todas la misma marca en la puerta, un símbolo pintado con cal, pequeño, a la altura de la rodilla. Al principio pensé que era alguna señal del municipio, algo burocrático, pero era demasiado consistente, demasiado idéntico en cada puerta, como si alguien hubiera recorrido el pueblo entero pintando lo mismo. O como si los mismos vecinos lo pusieran ahí con un propósito que yo no entendía. Le señalé el símbolo a Valentina. Ella lo miró un momento y dijo que no quería seguir mirándolo. La piedra vino antes de que llegáramos al pueblo. Salió de los arbustos, sin aviso. Le partió la frente a Valentina. La sangre manchó el camino de tierra. Corrí hacia los arbustos. Nadie. Ningún sonido de pasos, solo risas lejanas sin fuente. Las risas duraron varios segundos y después se cortaron, así, de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El comisario nos recibió en la plaza. Un hombre mayor, amable, con ojos tristes. Nos mostró la casa, nos explicó qué había en el pueblo y qué no. Nos deseó buenas noches. Esa primera noche, a las 12 en punto, nos despertaron las campanas de la iglesia. Lentas, profundas, 12 campanadas contadas. Al día siguiente le mencioné al comisario que la iglesia tocaba las campanas a medianoche. Me miró un momento antes de responder. La iglesia está cerrada desde hace 15 años, maestro. ¿Quién toca las campanas entonces? El comisario se quedó en silencio y cambió el tema. La segunda semana noté algo más sobre el pueblo. Después del atardecer, nadie hablaba en la calle. No era que se metieran a sus casas. Seguían afuera, sentados en los portales, caminando, pero sin hablar, sin saludarse, sin hacer ningún ruido que no fuera necesario. Una tarde le pregunté a una vecina por qué. Me miró como si la pregunta fuera peligrosa. «Porque ellos escuchan mejor de noche», dijo. «¿Quién es?» Entró a su casa sin responder, cerró la puerta y puso la llave por dentro. La tercera semana, a las 2 de la mañana, me despertó un sonido del patio. Me asomé por la ventana. En el patio había 3 niñas saltando la cuerda. Las 3 con el mismo vestido blanco, las 3 con las trenzas iguales,
Las tres en silencio, sin reír, mirando hacia mi ventana. Saltaban con un ritmo perfecto, mecánico, como un metrónomo. Me alejé de la ventana, me senté en la cama. Valentina dormía. Volví a asomarme. Las tres seguían ahí, mirándome. Una de ellas levantó la mano despacio y me señaló. Cerré la ventana, encendí la vela, me quedé despierto hasta que amaneció. Al día siguiente le pregunté al comisario si había niños en el pueblo. No, dijo, hace años que no hay niños en Misnebalam. Fue esa misma semana cuando Valentina empezó a cambiar. Primero dejó de dormir. Me decía que escuchaba su nombre en voz baja desde algún lugar de la casa. Yo no escuchaba nada. Después empezó a hablar sola, solo moviendo los labios. Cuando le preguntaba, no recordaba haberlo hecho. Después, una noche, desapareció. Me desperté a las 4 de la mañana, la cama vacía, la puerta cerrada desde adentro, las ventanas también. La busqué en toda la casa. Nada. Salí al patio. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar a las 4 de la mañana. La encontramos al amanecer bajo un árbol a las afueras del pueblo, tranquila, sin un rasguño. Fui a caminar. Dijo, Valentina, son las 5 de la mañana. ¿Ya? Respondió. Pensé que hacía un momento que había salido. Esa tarde ocurrió lo del caballo de don Aurelio. Lo encontraron en el patio de su casa, los corrales intactos, las puertas cerradas, el animal destrozado de una manera que nadie supo explicar. Don Aurelio me vio llegar y me dijo algo que me quedó grabado. Cuando algo nuevo llega al pueblo, ellos dan una señal, para que sepas que ya saben que estás aquí. ¿Quiénes son ellos? Don Aurelio miró el cuerpo del animal. Los que llevan más tiempo aquí que nosotros. Mandé una carta a la diócesis. 3 semanas después llegó el padre Tomás. Joven, maletín de cuero negro, ojos que habían visto demasiado para su edad. Lo primero que hizo al entrar a la casa fue detenerse en la sala, sin decir nada, solo mirando las paredes. Después se volvió hacia mí. ¿Cuántas noches seguidas ha dormido su esposa? 3, 4 a lo mucho. Asintió. Abrió su maletín, sacó libros viejos, papeles, un mapa del pueblo dibujado a mano. Antes de hacer cualquier cosa, dijo, necesito entender con qué estamos tratando. El padre Tomás pasó 4 días recorriendo el pueblo. Hablaba con los vecinos, visitaba las casas. Fue al archivo del municipio más cercano. Yo lo acompañaba en silencio. Lo primero que documentó fue el símbolo de las puertas. Copió cada uno en su cuaderno, los comparó. Le preguntó a los vecinos cuándo había empezado esa costumbre. Nadie supo responder. Siempre ha estado, era la respuesta más común. Lo segundo fue la iglesia. Forzó la puerta con el comisario. Entramos juntos. El interior estaba intacto. El altar, los bancos, las imágenes, todo cubierto de polvo pero en su lugar, menos una cosa. Las campanas estaban atadas, con cuerdas gruesas anudadas hace mucho tiempo. Nadie podría haberlas tocado desde adentro, y sin embargo las escuchábamos todas las noches. El padre las miró durante un momento largo. ¿Cada cuánto las escuchan? Cada medianoche, dije. ¿Y a las 4? Lo miré. No le había dicho nada sobre las 4 de la mañana. ¿También? Respondí. Cerró su cuaderno. Entonces son 12 horas, de medianoche a mediodía. Y de mediodía a medianoche. ¿Qué significa eso? Que llevan mucho tiempo aquí, dijo. Mucho más de lo que nadie pensaba. El cuarto día, el padre habló con Valentina a solas. Yo esperé afuera durante casi 2 horas. Cuando el padre salió, me buscó en el patio. ¿Sabe usted dónde creció su esposa? En un orfanato. Sus padres murieron cuando era niña.
El padre abrió su cuaderno. Me mostró algo en la última página. Era la copia del símbolo de las puertas del pueblo. Y debajo, una nota que él había escrito. Decía que ese símbolo aparecía en los registros de la diócesis ligado a un solo caso, un caso de hace décadas, en un pueblo de Yucatán que entonces tenía otro nombre, y que en ese caso, entre las personas involucradas, aparecía el apellido de Valentina. ¿Qué está diciendo? Que su esposa no llegó a Misnebalán por azar, dijo el padre, y que lo que está pasando aquí no empezó cuando ustedes llegaron. ¿Cuándo empezó? El padre cerró el cuaderno, mucho antes de que ustedes llegaran. Está vivo. Este capítulo ha terminado, pero la historia todavía no. Gracias por llegar hasta aquí. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en lo que viene. Nos vemos, si te atreves.